Julio miró la entrada de la mina abandonada con una mezcla de emoción y ansiedad. La estructura de madera estaba cubierta de musgo y herrumbre, sus bisagras chirriaban con cada ráfaga de viento que soplaba por el valle. La oscuridad del interior parecía absorber la luz del sol, creando una sensación de vacío y misterio. Los rumores sobre esta mina habían estado circulando durante meses. Se decía que en sus profundidades se encontraba un vasto depósito de oro, una fortuna esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse dentro. Y Julio, un minero experimentado que había pasado años trabajando en las minas de la región, no podía resistir la tentación de explorar lo desconocido en busca de riquezas. Con su equipo de seguridad bien ajustado y su linterna en mano, Julio se adentró en la oscuridad de la mina. El aire dentro era pesado y húmedo, impregnado con un olor metálico y el eco lejano de gotas de agua goteando sobre roca. El sonido de sus pasos resonaba en los túneles, creando una sensación de soledad que lo envolvía. A medida que avanzaba más y más en las profundidades de la mina, Julio comenzó a sentir una extraña sensación de malestar. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando pasó junto a túneles que parecían estrecharse y oscurecerse aún más, como si estuvieran siendo devorados por la oscuridad misma. Pero Julio se obligó a seguir adelante, impulsado por la promesa de riqueza que lo esperaba al final del camino. Después de horas de caminar por pasadizos estrechos y tortuosos, Julio llegó a una gran caverna iluminada por la débil luz de su linterna. Su corazón se aceleró al ver destellos dorados parpadeando en las paredes y el suelo. Lo había encontrado. El oro que tanto había buscado estaba justo delante de él, esperando a ser recogido y llevado a la superficie. Con manos temblorosas, Julio comenzó a llenar su bolsa con las brillantes pepitas de oro. Pero mientras lo hacía, algo en el aire cambió. Un silencio ominoso descendió sobre la caverna, interrumpido solo por el eco distante de sus propios movimientos. Una sensación de peligro se apoderó de Julio, pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido sordo resonó desde las profundidades de la mina. Julio se quedó inmóvil, escuchando con atención. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Era como el sonido de algo arrastrándose sobre la roca, algo que se movía con una lentitud deliberada y amenazante. El corazón de Julio golpeaba en su pecho mientras intentaba discernir de dónde venía el sonido. Entonces, vio algo moverse en la oscuridad. Una sombra negra y retorcida se deslizaba por el suelo de la caverna, acercándose sigilosamente hacia él. Julio contuvo el aliento, su mente luchando por comprender lo que veían sus ojos. ¿Qué criatura podía habitar estas profundidades olvidadas por el hombre? Con un grito ahogado, Julio retrocedió, dejando caer su linterna al suelo. La luz parpadeante reveló la figura de la criatura por un instante antes de extinguirse por completo. Era alta y delgada, con extremidades largas y angulares que se retorcían de manera antinatural. Su rostro estaba oculto en la oscuridad, pero Julio podía sentir su mirada fría y hambrienta fijada en él. Instintivamente, Julio retrocedió aún más, su espalda chocando contra la fría roca de la pared de la caverna. La criatura se acercaba cada vez más, emitiendo un sonido gutural que helaba la sangre de Julio en sus venas. Estaba atrapado, sin escapatoria, en las profundidades de la mina abandonada. Con un último esfuerzo desesperado, Julio se lanzó hacia adelante, corriendo a ciegas a través de la oscuridad. Sus pies tropezaron con las rocas sueltas y las raíces retorcidas que se alzaban del suelo, pero él no se detuvo. El miedo lo impulsaba hacia adelante, hacia la promesa de la luz y la seguridad que aguardaban en la superficie. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de huir en la oscuridad, Julio emergió jadeante en la entrada de la mina. El sol brillaba brillantemente en el cielo, disipando las sombras que lo habían acosado en las profundidades de la tierra. Se detuvo solo un momento para mirar hacia atrás, hacia la oscuridad que se extendía detrás de él, preguntándose qué horrores acechaban en las profundidades de la mina abandonada. Desde ese día, Julio nunca volvió a entrar en una mina abandonada. La experiencia lo persiguió en sus sueños, recordándole la fragilidad de la vida y la oscuridad que yace oculta bajo la tierra. Y aunque nunca encontró el oro que buscaba, lo que descubrió en las profundidades de la mina fue algo mucho más terrorífico, una verdad que lo dejaría marcado de por vida.